Eh, Debo decirles primero que la cigatoca negra es parte de una familia de enfermedades que se conocen como las manchas de las hojas del banano y que está compuesta básicamente por 3 miembros, estos que ustedes ven acá. La primera en aparecer, ahí cerca de inicios de 1900, fue la cigatoca amarilla. Aquí están los nombres científicos de ella, ¿verdad? Ahora se identifican esas enfermedades o los patógenos que la causan por su fase sexual. Posteriormente, en inicios de los 60, fue que hizo su aparición la cigatoca negra. Y a inicios de los 90 se descubrió una tercera enfermedad, un tercer patógeno, ¿verdad?, de esta misma familia, que se conoce como mancha foliar humosa. Esto es importante saberlo porque esta enfermedad no está presente en América. Y igualmente existe la amenaza que puede ingresar. Hay muy pocos científicos fitopatólogos trabajando con humosa. Se dice que es tan agresiva como la cigatoca negra. Y por supuesto, debemos hacer todos nuestros esfuerzos para que ese patógeno no ingrese tampoco a la región. Muy posiblemente tienen un ancestro común, ¿verdad? Porque todas vienen de una misma región, como les voy a mostrar más adelante. Esta es las zonas de producción de banano que básicamente están entre el trópico del Cáncer y el trópico del Capricornio, ¿verdad? Y acá, que es donde se originan los bananos, ahí también se originan las principales enfermedades que afectan a las rosáceas, a todos los bananos. De aquí también es originarias estas 3 enfermedades que les mostré antes. Los puntos rojos, ¿verdad?, indican dónde está distribuida la cigatoca negra, las áreas amarillas, la cigatoca amarilla, y las áreas verdes, la mancha foliar humosa, que, como les decía, está muy poco estudiada y es un patógeno que realmente tenemos que tener muy presente. Todo lo que está con marcas rojas, en el pasado también hubo cigatoca amarilla. Lo que ha ocurrido es que la cigatoca negra, al ser más virulenta, más agresiva, ha ido desplazando poco a poco la cigatoca amarilla, y ahora, para poder observar cigatoca amarilla, tenemos que ir a regiones un poco extremas, ya sea zonas muy secas, como algunas partes de Brasil, donde cigatoca negra le cuesta adaptarse porque ya es un poco más exigente a condiciones ambientales, o ir a zonas muy frías. Inclusive aquí en Colombia habría que ir arriba posiblemente de los 1800, 2000 metros para poder ver cigatoca amarilla. Y aún así les comento también que la cigatoca negra poco a poco ha ido rompiendo el piso altitudinal. Cada vez usted logra encontrar en lugares más altos y más altos, ya coexistiendo o compitiendo con cigatoca amarilla, formando algunos biotipos más adaptados a estas condiciones, y posiblemente en el mediano plazo también llegue a ocurrir lo mismo, de que haya un desplazamiento. Por supuesto, eso representa una amenaza para la producción de mosáceas en zonas altas, como aquí, que siembran plátano con café en zonas cafetaleras. Aquí, para mostrarles un poco más claras las diferencias en cuanto a síntomas entre la cigatoca amarilla y la cigatoca negra, la cantidad de lesiones y de infecciones que produce cigatoca negra son masivas, su periodo de incubación y su periodo de latencia es mucho más corto. Por esa razón llega a desplazar a la cigatoca amarilla. Como les decía, también es importante demostrar o considerar que hay algunas diferencias en síntomas, pero también la diferencia principal está en sus estructuras de reproducción y las estructuras de reproducción de la fase asexual. Aquí mostrarles nada más que cuando usted observa estrellas de cigatoca amarilla son un poco más claras, son un color amarillento, café claro, y se observan muy fácilmente por el haz de la hoja. Cuando se trata de cigatoca negra, los síntomas son de un color, las estrellas son de un color café claro, y se observan principalmente por el vez de la hoja. Hasta ya cuando están en estados avanzados se observan claramente por el haz. Entonces, una de las formas en que, digamos, un fitopatólogo o una persona con cierta expertise podría hacer algunas diferenciaciones, pero la verdadera diferencia, aparte de las técnicas moleculares que existen en la actualidad y son muy eficientes, es irse al microscopio y hacer observaciones de las estructuras de reproducción asexual. Como les decía, en el caso de Pseudocercospora mosae, cigatoca amarilla forma un esporodoquio, un estroma que sale del estómago con una gran cantidad de conidióforos, y los conidios son de esta forma, son bastante redondeados a sus extremos. Cuando hablamos de Pseudocercospora afarensis, los conidióforos emergen individuales en grupos pequeños, que pueden ser hasta 5, y de los conidióforos están unidos los conidios. Los conidios tienen esta forma, y esa es una característica que se conoce como hilum basal, del cual está unido el conidio al conidióforo, y permite diferenciarlos perfectamente de las estructuras de ambos patógenos. Eso es un procedimiento digamos, de laboratorio común para las personas que han trabajado o que quieren trabajar con estos 2 patógenos. Una breve reseña histórica. Les decía que cigatoca amarilla ingresó, desde el 1900, inicio ya se conocía de ella en los
sureste asiático, a América llegó en los años de los 30, primero en el Caribe, luego en Honduras en el año 35. La cigatoca negra, por su parte, también apareció en Honduras en el año 72. Y esta coincidencia de aparición en Honduras está muy relacionada con los programas de mejoramiento genético que movían material genético de los centros de origen como Asia hacia Centroamérica. Ahí había y todavía hay un programa de mejoramiento genético muy importante, pues posiblemente así fue como ingresaron esos patógenos. También conocemos que la cigatoca amarilla tardó cerca de 30 años para colonizar América Latina y el Caribe, y la cigatoca negra ha demorado cerca de 40 años. Ya tenemos, de hecho este año se cumplieron 50 años de que cigatoca negra ingresó a América Latina y ya pues colonizó todo Centro, Suramérica, Norteamérica y también casi todo el Caribe, ¿verdad? Aquí mostrarles en esta fotografía, porque todavía es posible ver en algunos lugares infecciones mixtas. Esta fotografía es casi para la historia, porque esto dentro de no mucho tiempo va a ser muy difícil verlo. Aquí hay muchas personas jóvenes que posiblemente muchos de ellos llegan a ser fitopatólogos como nosotros. Y ven acá, estas son estrías de cigatoca amarilla coexistiendo con cigatoca negra, y poco a poco, como se ve aquí, cada vez más lesiones de cigatoca negra, como van reemplazando, compitiendo con cigatoca amarilla hasta que la desplazan. Esta fotografía la tomamos en 2016 en Cruz das Almas, Brasil, con los colinas de Embrapa. Si ustedes van ahora a esas regiones, ya prácticamente no ven cigatoca amarilla, casi todo ha sido ya reemplazado por cigatoca negra. Acá. También hay otras infecciones mixtas interesantes que se están dando cada vez con más frecuencia. Yo todavía no tengo la respuesta por qué, pero esto hay que estudiarlo. Ustedes conocen la mayoría posiblemente esta enfermedad que se conoce como mancha cordana, causada por un hongo Neocordana mosae, que causa ese tipo de síntomas. Las lesiones de Neocordana se caracterizan porque no dejan de crecer, van formando anillos concéntricos de crecimiento y van expandiendo su tamaño, contrario a las lesiones de cigatoca negra o cigatoca amarilla, que cuando cumplen su ciclo son de crecimiento determinado, o sea, paran de crecer, mientras que Cordana es de crecimiento indeterminado. Pero por alguna razón yo veo cada vez más asociación entre estos dos hongos, infecciones que inicia cigatoca amarilla o inicia cigatoca negra, luego son colonizadas por Cordana mosae. Y como ustedes pueden ver aquí, se van formando anillos concéntricos y las lesiones van creciendo. Posiblemente alguna gente podría confundir esto como un patógeno distinto, pero en realidad es una asociación entre estos dos organismos. Y como les digo, tanto lo he visto con cigatoca negra como con cigatoca amarilla. Recientemente que estuve en Brasil, Miguel, vi frecuentemente amarilla con Cordana, y eso, como les digo, no ocurría antes y en los últimos años está pasando, así que sería interesante prestarle atención. También es importante decir que la cigatoca negra en realidad no elimina la planta, ¿verdad? Al contrario a Fusarium, al contrario a moco, otros patógenos que son muy agresivos y llegan a destruir la planta por completo. La cigatoca negra no. La cigatoca negra lo que hace es que destruye su área foliar y afecta su fisiología, la altera, de tal forma que reduce su eficiencia fotosintética. Los racimos se vuelven más pequeños, los frutos no alcanzan el calibre deseado, o en el peor de los casos, si alcanzan el calibre, produce una toxina que induce maduración prematura. Entonces causa este síntoma que se conoce como pulpa cremosa o pulpa rosada. Los que trabajan en exportaciones saben muy bien de eso. Y lo que ocurre es que en el tránsito la fruta se madura. Ustedes saben muy bien que la fruta debe llegar verde a los mercados de destino. Si llega madura al productor, en lugar de mandarle un cheque por su dinero, por su producción, lo que le devuelven es un cobro por el falso flete, ¿verdad? Entonces de ahí la importancia o lo dedicado de siempre poder cosechar con una cantidad de hojas adecuadas que aseguren, y con un control eficiente de la enfermedad, que aseguren, digamos, que esta fruta va a llegar adecuadamente a su destino. Ahora, ¿por qué la cigatoca negra es una enfermedad tan desafiante, verdad? Que nos ha causado problemas desde que yo, sus 50 años que estamos acá. En realidad la respuesta, buena parte de esa respuesta está en la biología del patógeno y en la epidemiología de la enfermedad. Entonces nosotros tenemos que entender muy bien esos conceptos para poder de alguna manera administrar mejor las estrategias de manejo de esta enfermedad. Entonces conocer bien el patógeno
es muy conveniente para un mayor o mejor manejo de esta enfermedad. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer una revisión un poco de la biología y la epidemiología de la cigatoca negra. Empezar diciéndoles que cigatoca negra es un hongo perfecto. Eso quiere decir que tiene las dos fases, se le conoce muy bien, la fase sexual y la fase asexual. Hay muchos hongos a los que no se les conoce su fase sexual, se les conoce solo su fase asexual, pero en el caso de cigatoca negra se conoce muy bien las dos, y las dos además tienen características muy particulares y a veces casi que se comportan cada una como una enfermedad distinta. La representación básica de la fase asexual, o el anamorfo, que es Pseudocercospora apiensis, está en los conidios y los conidioforos, que se producen en lesiones jóvenes, como estas pizcas y estrías, principalmente en el envés de las hojas. Ya cuando el hongo ha alcanzado, o la enfermedad llegó al final de su ciclo, que se forma en el tejido seco, se desarrolla la fase sexual o teleomórfica, que es una microfarela apiensis. Recuerden que actualmente, por nomenclatura, tenemos que llamar a los patógenos de las enfermedades por su fase anamórfica, o sea, por su fase asexual. Por eso es que nos referimos a cigatoca negra ahora como Pseudocercospora apiensis y ya no más como microfarela apiensis. Y claro, en este tejido seco se ven los cuerpos fructíferos, tanto los cuerpos fructíferos, digamos así, femeninos como masculinos, ¿verdad? Los pseudotecios y los espermagonios, que son los que fertilizan los pseudotecios, y dentro de estos pseudotecios, imagínense como un pequeño coco, ¿no? Igual de duro es sumamente duro, y dentro de él están las ascas con las ascósporas que son muy sensibles al agua. Cuando reciben un poquito de agua, se hidratan, lanzan masas de ascósporas al aire, que son tomadas por las corrientes de aire y llevadas al tejido susceptible, que es el tejido joven, del que vamos a hablar ahora un poquito más adelante. Bien, hay por supuesto diferencias muy claras, digamos así, dimorfismos entre las fases del hongo, la fase sexual y la fase asexual. Tienen diferentes dimensiones, que es importante también conocerlas, porque los que tengan que trabajar en el laboratorio muchas veces van a ver que aparecen otros ascomicetes que producen ascósporas similares, pero la diferencia está en las dimensiones de estas estructuras, y ahí a veces hay que tomar las medidas correctas para asegurarse que estén dentro del rango en el cual corresponde en este caso a Microfarela apiensis o Pseudocercospora apiensis. Les decía hace unos minutos que muchas veces, o podríamos a veces considerar, que la cigatoca negra son casi dos enfermedades actuando a la misma vez. La fase asexual se desarrolla en las hojas jóvenes, usualmente entre la hoja 1 y la hoja 3 o 4, dependiendo de las condiciones ambientales, porque cuando se llega al estado de estría, es un estado usualmente 2 o 3, ya empieza, digamos, la fase, a formarse la fase sexual. Y este tiempo, en condiciones óptimas, como dice acá, puede ser cerca de 14 días. Después de ahí, da paso a la siguiente fase, que es la fase sexual, que como les mencioné antes, termina con la liberación y producción de ascósporas. Y eso está ocurriendo simultáneamente en las plantas, en el campo, y casi que en todas las plantas. Y ambas enfermedades son policíclicas, es policíclica en ambas fases. ¿Qué quiere decir eso? Que constantemente los ciclos se repiten y se repiten. No es como otras enfermedades que son monocíclicas, o sea, se cumple un ciclo de la enfermedad y luego entra un periodo de reposo el hongo, esperando una estación de crecimiento nueva para poder producir nuevamente inóculo. En el caso de cigatoca negra, todo el tiempo hay producción de inóculo secundario. Y por eso se llaman enfermedades policíclicas, y eso es parte del desafío que tenemos, ¿verdad? Por eso es que hay que estar haciendo aplicaciones constantemente, porque además de eso, el tejido susceptible es el tejido joven, ¿verdad? Sobre todo la hoja 1 y la hoja candela, y en plantaciones normales tenemos tejido susceptible todos los días, todo el tiempo. Es como tener un restaurante abierto 24/7 para que el hongo siempre se esté alimentando. Como les decía, eso dura cerca de 14 días, y en este otro caso, condiciones óptimas 25 días. En esta publicación que hicimos alrededor del año 2019, está muy bien descrito el ciclo de la enfermedad, y como dice aquí, el ciclo de la enfermedad es la base de la epidemiología. Entonces es muy importante para los que quieran estudiar este patógeno, esta enfermedad, hay que empezar por eso, y aquí pueden encontrar muy buena información sobre este particular. Esto también es bueno que lo tengamos claro,
Otra de las características que hace que la cigatoca negra sea una enfermedad tan desafiante es la altísima capacidad de producción de inóculo. Y vean estos datos, cuando hablamos de la fase ascospórica o la fase sexual, una sola lesión, que podemos hablar de que una lesión puede andar entre medio centímetro cuadrado a un centímetro cuadrado, pues se podría producir ahí hasta cerca de 15.000 ascosporos en una sola lesión. Mientras que una estría, como estas que están acá, la donde se está dando la fase conidial, podría liberar hasta casi 2.000 conidios en ese periodo. O sea, si ustedes multiplican eso por la cantidad de lesiones que hay en una hoja, por la cantidad de estrías que hay en una hoja y luego por la cantidad de hojas que hay en una plantación, se darán cuenta de la altísima presión de inóculo a la cual están sometidas siempre las plantas de banano en nuestras condiciones tropicales, sobre todo los trópicos húmedos. Aquí en el trópico semiárido cambia un poco, pero también los sistemas de riego inducen humedad a veces suficiente para que se estén dando los ciclos epidémicos. Este dato también es bien importante, que es la eficiencia del inóculo. La eficiencia del inóculo lo que te dice es, bueno, por decir algo, de 100 esporas que produce cigatoca negra, ¿cuántas llegan realmente a infectar el tejido, verdad? Es muy normal que los patógenos tengan eficiencias inferiores hasta un 5%, a veces hasta el 1%. En el caso de cigatoca negra, lo que se conoce es que la eficiencia del inóculo puede ser hasta el 20%. Eso quiere decir que es un inóculo altamente eficiente también, ¿de acuerdo? Bien, también decirles que hay patrones de infección en el campo que nos pueden dar una pista hacia qué tipo de propágulo de inóculo es el principal que se está generando ahí. Cuando vemos sobre todo puntas de las hojas extremos con este tipo de síntomas, se asocia más a la alta producción de ascósporas que se mueven por el aire e infectan, digamos, las puntas de las hojas o la hoja candela en su proceso de desarrollo. Pero a veces ustedes podrán ver esos patrones que son como bandas paralelos a la vena central, y en épocas de mucho rocío, sobre todo plantaciones cerca de la costa, que a veces no llueve tanto, pero sí hay mucha humedad relativa porque en la noche entra humedad del mar. Se ven esos patrones, básicamente es porque los conidios se liberan y el agua escurre por la hoja candela y ahí va depositando los conidios en el cilindro de la hoja y se ven estas bandas. Hay un tercer patrón de infección que es este, que es muy complejo porque complica mucho las prácticas culturales, que es el patrón paralelo a la vena central, ¿verdad? En este caso, lo que se ha visto, ¿verdad?, es que se produce o se genera en condiciones de muy alta temperatura y alta humedad relativa, y muy posiblemente está asociado con altas concentraciones de ambos tipos de propágulos en una plantación. Bien, también decirles que los cercósporos afiñenses son un hemidetrófico, y eso lo que quiere decir es que parte de su ciclo de vida lo pasa en tejido vivo y parte de su ciclo de vida lo pasa en tejido muerto. Y veanlo acá en este esquema, ¿verdad? Esta es la fase, aquí, cuando aparecen ya las estrías, que ya empieza a haber muerte del tejido, es el final de la fase biotrófica. O sea, está viviendo el tejido vivo y es el inicio de la fase necrotrófica. La fase necrotrófica culmina precisamente con la producción de la fase sexual, ¿verdad? Esta se da en tejido ya prácticamente muerto. Ahí no hay, digamos, ya no superó esa etapa de parásito y está también viviendo sus reservas y cumpliendo su ciclo biológico para seguir con los procesos infecciosos que corresponden, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, es importante conocer eso. Y ahora les voy a decir por qué también es bueno tener esto presente. Como les decía, este hongo hemidetrófico, ¿qué pasa si en esta fase, digamos la fase biotrófica o la fase necrotrófica inicial, si separamos este tejido de la hoja, las lesiones no completan su ciclo, o sea, no se completa la fase necrotrófica, o sea, no hay producción de la fase sexual. Eso es muy importante porque algunas prácticas culturales se basan en este principio. Contrario, si usted elimina el tejido de la hoja en una fase tardía como esta, ya está muy cerca de cumplir su ciclo y termina de completarlo, digamos, en el tejido ya cortado, separado de la planta, sea en el suelo, o sea donde esté. Entonces, como les decía, esto es bien importante, no solo desde el punto de vista biológico en el hongo, sino también desde el punto de vista de manejo cultural, que vamos a ver ahorita. Y es lo que esta base, digamos así, biológica de este hongo es la que se ha usado como referencia para este tipo de estrategias. Por ejemplo, hay una estrategia que se llama defoliación temprana o controlada,
poda temprana de hoja, ¿verdad? Es un proceso que se desarrolló en Costa Rica, pero aquí en Colombia también. Ana María trabajó mucho tiempo en un sistema así de eliminación temprana de tejido, ¿verdad? Y la base es esa. Por ejemplo, esta planta cuando florece, o recién floreció, lo que se hace es eliminar las últimas 2 o 3 hojas. Si ustedes ven las hojas por encima, las van a ver verdes, pero si revisan detalladamente van a encontrar una gran cantidad de lesiones, manchas jóvenes y estrías, donde el hongo se está reproduciendo, ya sea su fase sexual o su fase asexual. Entonces, al eliminarlas de una manera temprana, lo que ocurre es esto, ¿verdad? Que estas lesiones, la mayoría, no completan su ciclo. Y en el tiempo, eso lo que permite es una reducción gradual de inóculo dentro de la plantación, de tal forma que las estrategias de manejo pueden ir siendo cada vez más efectivas. Entonces, como les digo, si ustedes hacen unos números un poco rápidos, ustedes eliminan 3 hojas en 50 plantas por semana, que es más o menos lo que florece por semana en una plantación comercial de banano, ¿cierto? Y una plantación, digamos, por 52 semanas y una plantación de 250 hectáreas, en un año se estarían eliminando casi 2 millones de hojas. De manera temprana, en cada hoja ustedes pueden multiplicar cuántas lesiones pueden haber en una hoja, cuántas estrías, cuántas síntomas. Y eso por la cantidad de propágulos que les mostré antes que puede haber en una lesión. Y se darán cuenta que en el tiempo realmente es una reducción muy sustancial de la cantidad de inóculo dentro de la plantación. O sea que estas bases biológicas que conocemos, que estamos conociendo, si no las conocíamos, tienen todo un asidero para poder justificar muchas veces las prácticas que a nivel cultural o a nivel agronómico tenemos que implementar en las plantaciones. Bien, ahora, una vez que el tejido está en el suelo, no es que deja de circular. El tejido de cigatoca negra o infectado por cigatoca negra continúa liberando esporas aún en el suelo. Estoy seguro que ustedes saben eso. Lo más importante aquí es que sí, el periodo de exploración se reduce más o menos a la mitad. En condiciones tropicales, trópico húmedo, como el caso de Urabá o Centroamérica, posiblemente acá en trópico semiárido sea un poco distinto. Este periodo puede ser de hasta 3 meses cuando la hoja está colgando en la planta, mientras que en el suelo es cerca de 1 mes y medio. Además de eso, el volumen de inóculo que se produce en una hoja en el suelo es mucho menor del que se produce en una hoja colgando de la planta. Por eso es muy importante eliminar oportunamente todo el tejido enfermo que tenga una planta. Otra cosa importante es que la gradiente, digamos, que tiene que tener una espora, la gradiente de distancia de una espora que está liberándose de un tejido en el suelo, para alcanzar un tejido susceptible, una parte aérea muy alta, tiene que enfrentar toda una serie de procesos para poder llegar ahí. Contrario a una lesión que está liberando esporas de acá, que fácilmente alcanza el tejido susceptible. Entonces, desde ese punto de vista, es totalmente justificable las labores, digamos, de fitosaneo que llamamos, o de soja fitosanitaria que se implementan en las plantaciones. Bien, también hemos medido, ¿verdad? Cuánto tiempo tarda, digamos, en condiciones, como les decía, el trópico húmedo, el tejido eliminado de una planta, el tejido enfermo, en descomponerse, en cerca de 45 días. Pero no es que está produciendo esporas durante todos esos 45 días, ni la cantidad es igual. Ven acá en esta gráfica el porcentaje de despoblación, y aquí vemos cómo la mayor cantidad de esporas se quedan cerca de los 15-20 días, y ya luego después de ahí baja sustancialmente hasta prácticamente cero. En otras palabras, es muy conveniente eliminar el tejido y dejarlo sobre el suelo para que precisamente tengamos una producción gradual de inóculo. Esta es una enfermedad que es altamente dependiente de la producción de inóculo. Obviamente, de las condiciones ambientales, pero por lo general en el trópico siempre tenemos condiciones ambientales adecuadas para la infección. Un poco mejor unas veces que otras, pero siempre hay condiciones. Entonces, si manejamos bien el inóculo, y eso es cada vez más importante, lo vamos a ver ahora, tenemos la ventaja en nuestro lado. Vean en este caso, hoy mencionaba el doctor Quema que quizás tengamos que pasar a diversificar el banano más, y eso es correcto, pero también tenemos que pensar en sistemas de producción un poco más hortícolas, ¿verdad? Cada vez más eficientes. Plantaciones tradicionales, el tejido enfermo o eliminado de las plantas está distribuido por toda la plantación. Potencialmente, todo ese tejido es capaz de producir inóculo que va a llegar a las plantas. Sistemas de siembra como los dobles surcos o arreglos espaciales distintos como hexágonos, pentágonos permiten concentrar estos tejidos acá y reducir, por supuesto, la superficie de exploración, que en este caso potencialmente se reduciría a menos de un 30%, mientras que aquí
estaremos hablando de más de un 85%. O sea, sistemas de producción de esta naturaleza también pueden coayuvar con el manejo de una enfermedad tan compleja como la cigatoca negra. Además, podríamos hacer compostaje in situ, ¿verdad? Y generar ahí fertilizantes o biofertilizantes, porque en estos sitios podemos aplicar, por supuesto, descomponedores de microorganismos y todavía enriquecer aún más los biofertilizantes que produzcamos dentro de la plantación. Una práctica sencilla que yo he visto en algunas fincas, y eso es básicamente se logra explicándole a los cosechadores, a los trabajadores de la cosecha, que pueden, cuando cortan una planta, pueden superponer las hojas entre sí, sobre todo si pueden colocar las hojas más afectadas debajo y las cubren con las hojas más verdes por encima. Ellos le llaman a esto el puro, ¿verdad? Y claro, cada hoja se convierte en una trampa para las esporas que potencialmente pueden liberarse abajo y ahí quedarían completamente atrapadas. Esto es algo que es muy práctico, pero si ustedes lo analizan desde el punto de vista epidemiológico, se van a dar cuenta que cuando ustedes están en una plantación, la principal fuente de inóculos son las plantas por la simple, y las que más inóculos tienen son las plantas que están cosechando, o próximas a la cosecha, son las que tienen las lesiones más viejas, las lesiones más avanzadas. Entonces, una práctica sencilla, explicándole esto a los trabajadores, puede tener una gran ayuda, ¿verdad?, en el tiempo, en la reducción de inóculo potencial dentro de las fincas. Bien, también es importante que conozcamos que la producción de inóculo lleva una curva, ¿verdad? Y eso depende mucho de cada región, depende del clima, está muy relacionado con el clima, pero básicamente todo el año hay producción de inóculo en mayor o menor grado. Este es el caso de Costa Rica. Esos trabajos los publicó Raúl desde hace bastante tiempo, en este caso el 89, y noten cómo las épocas de baja, alta y muy alta precipitación influyen sustancialmente en la producción de ascosporas en este caso. Los conidios se ve una línea muy homogénea, o bastante homogénea, pero es que en realidad el tipo de trampa que se usó en esta investigación es una trampa para tipos de propágulos que se mueven fácilmente por el aire. No es una trampa adecuada para conidios. Digamos, esta curva de conidios hay que tomarla con un poco más de precaución. Pero esto les muestra a ustedes claramente por qué en épocas de más precipitación tenemos más problemas con enfermedades, que básicamente tenemos potencialmente mayor producción de inóculo. De ahí la importancia de trabajar muy bien durante todos estos periodos, o los periodos más adversos para la enfermedad, reduciendo las fuentes de inóculo potencial para que cuando se dé esta condición, la curva de producción de inóculo, pues la tendencia se va a mantener, pero la magnitud sí la podemos nosotros reducir sustancialmente. Bien, este es un trabajo bien interesante y muy poca, esta información casi nadie la tiene, porque en realidad fueron los estudios de Wayne Toll en el año 92 que se realizó en Costa Rica. Fueron 7 años de estudios, lo que hay básicamente son publicados 2 resúmenes en Phytopathology. Y él estudió, por ejemplo, durante 7 años cómo se daba, primero si cigatoca negra se exploraba de día y de noche. Y noten ustedes aquí que sí, el patógeno tiene capacidad de explorar tanto en forma diurna como en forma nocturna. Sí hay mayor producción de inóculos durante el día que durante la noche. Quiero decirles que cigatoca negra no duerme, ¿verdad? Como si dormimos nosotros, él siempre está activo y aprovechando las condiciones que se den. Tanto se ve eso en la cantidad de esporas liberadas como en las horas liberando ascósporas. Ven que hay días en condiciones óptimas que podemos tener hasta casi 8 horas de producción de inóculo de ascósporas. O sea, la presión de inóculo que hay sobre el tejido nuevo susceptible, sobre el tejido joven de las plantas, es muy alta. O sea, este hongo y este cultivo evolucionaron por muchos miles de años, están estrechamente relacionados. Esto no es obra de la casualidad, por supuesto. Aquí también vean de manera interesante cómo con muy poca cantidad de agua es suficiente para que sea un pico de liberación de ascósporas, tanto de día como de noche. Vean acá que estamos hablando de 0.1 o 0.2 milímetros, una lluvia, es suficiente para que sea un pico de liberación de ascósporas. 0.1 milímetros es como decir 100 ml por metro cuadrado, una cantidad muy pequeña, y con eso es suficiente para que los celotecios se hidraten y liberen gran cantidad de ascósporas. En el caso de los conidios, con solo que haya mojadora foliar, que es lo que amanece, lo llamamos rocío todas las mañanas, eso es suficiente para que se esté reproduciendo de manera eficiente. De hecho,
La fase sexual, o sea, la fase conidial, es la que mantiene la enfermedad, mantiene la cigatoca negra latente o viva durante los periodos más secos. Ahí las ascósporas juegan un rol muy secundario porque no hay lluvia, no hay condiciones para que estés pululando la fase sexual. Pero los conidios con solo el rocío se están multiplicando y son los que hacen que la enfermedad persista a lo largo del tiempo. Entonces, yo una vez lo discutía con Luke, creo que la fase conidial de cigatoca negra es como el lado oscuro de la luna, lo hemos estudiado muy poco, sin embargo es sumamente importante, sobre todo en condiciones como estas, del trópico o de las zonas tropicales semiáridas o semisecas, que ahí tiene que estar jugando un papel crucial. Bien, también es importante conocer que una vez que la cigatoca negra, o sea, las esporas de cigatoca negra, ya sean conidios o ascósporas, este es un trabajo de Churchill con un aislamiento sobre los Cercospora fillensis modificado con proteínas fluorescentes, y se puede ver claramente, él no ingresa a través de la epidermis, tiene que buscar un estómago, tiene que ingresar a través de un estómago. Una vez en el estómago, lo ha localizado, forma un estomatopodio. El estomatopodio es para romper la resistencia de las células guardas del estómago, se mete a la cadena subestomática e inicia el proceso infeccioso. Luego, algunas hifas pueden emerger de acá y afectar o invadir estomas que estén ahí cercanos entre ellos. Y por eso, esto es lo que explica por qué muchas veces en una hoja como esta vemos lesiones muy avanzadas y lesiones muy jóvenes. Muy posiblemente fueron conidios que se quebraron de forma temprana y infectaron el tejido adyacente o hifas epífitas que crecieron, llegaron y colonizaron estomas que están también cercanos a ellos. Bien, entonces también, como les mencionaba antes, ambos tipos de propágulos, tanto conidios como ascósporas, son capaces de causar severas epidemias en cultivares susceptibles y en condiciones agroecológicas distintas. Y esto se ha vivido desde el sur de Brasil hasta el norte de México, en el Caribe. Nosotros podemos tener serios problemas ya sea con la fase ascospórica o con la fase conidial. La fase ascospórica, en caso de cigatoca negra, es mucho más eficiente y usualmente está asociada con las epidemias más fuertes. Pero como les digo, en regiones cercanas al mar, donde aunque llueva poco, hay suficiente rocío, los conidios juegan un papel crucial también. Cuando ingresó la cigatoca negra a América, los productores más afectados fueron los de plátano, ¿verdad? Porque recuerden que el plátano es muy resistente a cigatoca amarilla. Los productores de plátano no ocupan ni aplicar fungicidas. Pero la cigatoca negra sí afecta muy fuertemente al plátano. O sea, el plátano es muy susceptible a la cigatoca negra, casi tan susceptible como el mismo banano. Y de hecho, cuando uno va a un país, que nos ha tocado algunas veces hacer alguna misión para ver si hay cigatoca negra, yo lo primero que le digo a la gente, llévenlo donde hay plátano. El plátano se está enfermando de una manera más severa es porque ya hay un indicio importante de que posiblemente ya llegó la cigatoca negra. Obviamente después se hacen todos los procesos de laboratorio que les mencioné antes. También conocer eso es importante, ¿verdad? Las estructuras en cuanto a sensibilidad, a los efectos del fungicida, las estructuras de la fase asexual son más prontas a ser afectadas por las aplicaciones que hagamos de fungicidas. ¿Por qué razón? Porque están expuestas fácilmente. Una gota de un fungicida que caiga por aquí podría perfectamente afectar esos conidióforos y destruirlos, o el conidio que está aquí a la par, ¿verdad? Pero cuando ya estamos en la fase sexual, y ahí no, prácticamente ningún fungicida tiene efecto. Todo está protegido dentro de una estructura muy fuerte que evita que ingresen las sustancias y afecten al patógeno. Bien, también es importante conocer esto, ¿verdad? Que hay una diferencia en la cantidad de estomas que hay entre el as y el embés de las hojas de banano. Este estudio que se hizo hace algunos años muestra claramente que prácticamente por cada estoma que hay en el as hay 8 estomas en el embés, es decir, la cigatoca negra ingresa principalmente por el embés, porque por el dije antes, y ya no ingresa a través de la epidermis, va directo a través de los estomas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la hoja de banano está en formación, como en este caso, lo que expone es precisamente el embés, la superficie abaxal. Y ya una vez que abre, expone el as, y toda la infección que quedó ahí quedó como protegida más bien de la radiación solar, porque quedó en el embés. O sea, como les digo, eso es un proceso posiblemente coevolutivo de muchos miles de años entre el patógeno y hospedero, ¿verdad? Porque son relaciones muy estrechas que llaman la atención. Además, si ustedes notan acá, lo que es la superficie abaxial tiene una cutícula más delgada, la epidermis también es más delgada y por eso antes tiene mucho más estomas. Entonces, claro, estos estudios con técnicas moleculares muestran que
desde que la hoja está en desarrollo, desde que está muy joven, ya hay presión de inóculo y ya están llegando las esporas, y se puede notar cómo conforme va avanzando el estado de desarrollo de la hoja, se puede detectar mayor cantidad de ADN del patógeno, o sea, ya está infectada, aunque no vemos síntomas porque está en el periodo de incubación, pero ahí está ya el patógeno haciendo daño. Lamentablemente, para efectos prácticos, es la superficie más difícil de poder cubrir con los fungicidas, ¿verdad? Y si hay uno que trabaja con la parte de aplicación de fungicidas en plantaciones, saben que eso es así. De hecho, vean acá, no es que los fungicidas no depositan en hoja candela, sí depositan, aquí se ven las gotas, nada más que este tejido primero parte queda descubierto, y si usted aplicó hoy por la mañana, ustedes saben muy bien que ya en la tarde hay tejido nuevo expuesto, ¿verdad? Porque la hoja candela nunca para de crecer hasta que se forma la hoja. En la mañana y en la tarde ustedes marcan una hoja candela y van, si se marca en la mañana, van en la tarde, ya la encuentran en otro estado de desarrollo. Si ustedes aplicaron en la mañana, ya en la tarde hay tejido expuesto que no fue cubierto por el fungicida, y que si hay exploración en la noche va a ser infectado por el día siguiente. Esos son de los grandes desafíos que tenemos con este patógeno, como les decía. Otra cosa interesante es que Pseudocercos parfillensis son un heterotálico, o sea que es dependiente de la recombinación genética, o sea, no se puede autofecundar. Los gametos tienen que venir de talos distintos, o sea, de aislamientos distintos, y que sean genéticamente compatibles. Nada más que los estudios que se han hecho, ahora básicamente hay dos grupos de apareamiento en cigatoca negra, el MADUR 1.1 y el MADUR 2. Los estudios de ratio que se han hecho en diferentes países, aquí pongo solo 3 ejemplos, es que andan cerca de 1 o 1.2, es decir, para cualquier aislamiento es muy fácil encontrar, a la par de otro aislamiento con el cual puede intercambiar genéticamente y que sea compatible. ¿Qué le asegura esto al patógeno? Hay diversidad genética, y esto al final redunda en un gran problema, porque la herencia de la resistencia a fungicidas, que cada vez es más crítica, se da a través de este proceso de intercambio genético. Una vez que se genera la resistencia, por eso es que muy rápidamente la tenemos distribuida por todo lado, porque el hongo está, digamos, evolutivamente condicionado a eso. Noten en este caso, estudios que hemos hecho en Costa Rica, como un elemento silvestre como este es sensible a 3 fungicidas de 3 familias diferentes. Ya hay aislamientos que son resistentes a una de esas familias, otros a 2 familias, y hay aislamientos en el campo que son resistentes inclusive a 3 diferentes fungicidas de 3 diferentes familias. Eso se llama resistencia a múltiples fungicidas. Por eso es que es tan complicado cada vez controlar esta enfermedad, y eso sin pérdida de fitness penalty, o sea, sin fitness penalty, sin pérdida de habilidad parasítica. O sea, evolutivamente sigue compitiendo en la población. Son malas noticias, pero es la realidad, y tenemos que entender que eso está pasando para poder ser más cuidadosos con muchas de las prácticas de manejo cultural o de manejo integrado que siempre proponemos en este tipo de reuniones. ¿Qué ocurre? Que si hay un aislamiento que es una población sensible, usted aplica un fungicida sistémico, las lesiones se retienen, no siguen creciendo, y eso interrumpe el ciclo del hongo, no llegamos a la fase sexual. Pero cuando ya hay resistencia, usted aplica el mismo fungicida y muchas de las lesiones continúan su proceso de crecimiento. Estas no, porque son sensibles, pero estas ya tienen algún cambio genético, mutaciones, que derivan en eso. ¿Qué ocurre después? Que los cuales se van a entrecruzar entre ellos, los que cumplen el ciclo completo, ¿verdad? Al final tenemos es que ese carácter se fija en la población muy rápidamente, y en pocas generaciones ya tenemos un problema muy serio. Bien. Ya acercándonos un poco al final de la conferencia, ¿cuáles han sido las acciones ante la resistencia y pérdida de eficacia de los fungicidas? Pues básicamente el mayor uso de fungicidas protectantes, como mancozeb, clorothalonil, mayor uso de mezclas y, claro, el incremento del número de aplicaciones. A veces uno escucha muchas críticas hacia el sector bananero, ¿verdad?, que están aplicando muchos fungicidas. Cuando vemos estas situaciones como esta conferencia y analizamos lo que está pasando, como que no hay otra vía, ¿verdad?, aunque esperamos que en el futuro cercano no exista. La mala noticia es que pues tenemos una gran amenaza, que es una presión muy fuerte para la reducción e inclusive salida del mancozeb, que ya está también en el caso del clorothalonil y otros LDCs. Mancozeb ha sido una herramienta clave básica en el combate del cigatoca negra por muchísimos años, ¿verdad? Conocemos muy bien el pasado, el presente, pero el futuro sí es bien incierto. Ese tema lo va a abordar el doctor mañana, y creo que es la persona más indicada para hablar de esto. También es muy preocupante esto, lo mencionó el doctor Guerquema, ha hablado un poquito de esto también.
A mí personalmente también me preocupa mucho, ¿verdad? Por supuesto que Fokker 4T es una prioridad ahorita, pero mucha de la atención se está desviando a Fokker 4T. Básicamente son los mismos fitopatólogos trabajando con los mismos problemas y cada vez se está invirtiendo menos recursos en cigatoca negra. Y eso es muy peligroso, porque esta enfermedad es, ya lo conocemos, ¿verdad? Todo lo que puede ocurrir. Bien, ya para ir terminando, retomar este concepto, ¿verdad? Con todas las bases que hemos hablado ahorita, seguir hablando de que una enfermedad como cigatoca negra no se puede manejar de manera unilateral, hay que hacer un manejo integrado, primero del cultivo, considerando factores importantísimos. Hoy que veía la conferencia en la mañana de riego, que me encantó, una conferencia muy práctica, muy efectiva, es un factor clave para el manejo de cigatoca negra también. Si ustedes analizan, un mal manejo del riego, ya sea excesos o déficit, pueden conllevar a problemas de esta naturaleza. Y por supuesto, todos los demás factores del triángulo de enfermedad. Bueno, el manejo integrado es una conferencia aparte y en algún momento pues quizás podemos hablar de eso, pero sí resaltarles que enfermedades de esta naturaleza tienen que manejarse bajo ese concepto. Ya para ir terminando, decirles que la cigatoca negra continúa desafiando la sostenibilidad de la industria bananera y platanera en América Latina, y en mediano plazo no se vislumbran soluciones efectivas, ¿verdad? Tenemos que cuidar mucho lo que ya tenemos y trabajar mucho, por supuesto, el concepto de manejo integrado. Ya estoy terminando. El conocimiento detallado de los componentes de biología y epidemiología son claves para fortalecer y comprender las bases de las estrategias de manejo integrado. Los esfuerzos de investigación y recursos humanos, tanto humanos como materiales disponibles, son cada vez más escasos. Pocas empresas trabajando en alternativas efectivas y de bajo impacto ambiental. Tenemos que apoyar decididamente a las empresas que estén esforzándose por generar opciones distintas al combate químico tradicional. Y parafraseando al doctor Luis Pérez Vicente, un amigo mío y maestro mío también, pues no hay balas de plata, ¿verdad? No esperemos que venga el producto ideal que va a desaparecer la cigatoca negra ni el fusario tampoco. Tenemos que involucrarnos en una estrategia de manejo integrado y sostenible. Yo con esto termino, agradecerles mucho su atención, siempre muy feliz de estar acá en Colombia, en un país